Vamos a darle lectura al versículo 13, muy cortito, pero de mucho significado trascendental. Éxodo 20:13. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Tenemos ya? Éxodo 20:13 dice así: no matarás. Una vez más, no matarás. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, estamos muy agradecidos de que en tu misericordia y tu gracia, tu amor y bondad, nos hayas convocado para que en la comunión de los santos tú nos susurres al oído tu preciosa voluntad, y tu Espíritu Santo, adiestrando nuestros sentidos y abriendo nuestro corazón, Señor, nos revele tu palabra, nos dé la iluminación suficiente para poder comprender y entender tu voluntad. Asimismo, los arrestos para vivir haciendo tu voluntad. Hoy nos acercamos a ti, Señor, con un corazón dispuesto, un oído inclinado hacia ti, diciendo: habla, Señor, que tus siervos escuchan. Señor, tú conoces la dureza de nuestros corazones. Tú conoces, Señor, lo duro de nuestros razonamientos. Te pedimos que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, taladre nuestros corazones, taladre todas las fibras de nuestro ser con tu poderosa palabra, y nos transforme en hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, que vivan, que experimenten tu palabra en cada una de las acciones de su vida. Por Jesús oramos. Amén. Seguimos entonces, decíamos, hermanos, con la exposición de los 10 mandamientos, y estamos estudiando el 6º mandamiento, que dice: no matarás. Hace 8 días, ustedes recordarán, trajimos aquí el testimonio de nuestro hermano Juan Calvino y de la explicación que él daba sobre de este mandamiento, tomando él también de los padres de la iglesia. Hoy tenemos que dar un salto muy largo y nos vamos a Heidelberg al año de 1563, cuando Zacarías Ursiño y también Oleviano diseñaron este catecismo por petición de nuestros hermanos de este lugar llamado Heidelberg. Este mismo catecismo después fue presentado en asamblea y adoptado como confesión de fe para las iglesias reformadas de esa sección. Asimismo, después Ursiño elaboró un comentario que a la fecha sigue publicando por, dice que, Ediciones Presbiterianas y Reformadas. Está en inglés, pero se sigue publicando este comentario de mismo Ursiño. Nos vamos a ir a la pregunta número 105 del Catecismo de Heidelberg. Lo voy a leer y después vamos a ver cuáles son las proposiciones naturales que nuestros hermanos de Heidelberg hicieron al mundo y a la iglesia. Dice la pregunta número 105: ¿qué exige Dios en el 6º mandamiento? La respuesta que dan es la siguiente: que ni por mis pensamientos, mis palabras, mi actitud, y aún menos por mis actos, por mí mismo o por medio del otro, llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo. Por el contrario, que renuncie a todo deseo de venganza, que no me haga mal a mí mismo o me exponga temerariamente al peligro. Para impedir esto, el magistrado posee la espada. Al hacer una revisión cuidadosa de la respuesta de este catecismo, encontraremos, hermanos, 3 divisiones naturales. La primera
que se refiere a nosotros mismos. Porque comienza así: que ni por mis pensamientos, mis palabras, etc. La primera se refiere a mi prójimo. Me está dando indicaciones respecto de mi prójimo. La segunda, respecto de mí mismo. Recordarán, dice que no me haga mal a mí mismo o me exponga temerariamente al peligro. Entonces, la segunda sección de esta respuesta habla de mí mismo. Y la tercera, la última frase dice: para impedir esto, el magistrado posee la espada. O sea, que la tercera división natural de esta respuesta habla del Estado. Lo que en resumen de esta declaración podemos decir es que el sexto mandamiento, que dice no matarás, y que hace la pregunta ¿qué es lo que Dios exige con este mandamiento?, entonces veríamos tres divisiones naturales. Uno, lo que Dios exige respecto a mi prójimo. Lo que Dios exige respecto a mí mismo. Y lo que Dios exige respecto al Estado, de lo que se desprende de este mandamiento, no matarás. Vamos entonces a pasar al primer punto: lo que Dios exige respecto de mi prójimo. Cuando Dios dice no matarás, se está refiriendo a nuestro prójimo. Y tan sencillo como esto, Dios simplemente nos está mandando amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién de ustedes se pincharía con un alfiler? Eso no lo haría contra usted, ¿verdad? Bueno, pues tampoco debemos hacerlo contra nuestro prójimo. Es por citar un ejemplo. Cuando le preguntaron a nuestro maestro sobre los 10 mandamientos, recordarán, él dio un resumen de los 10 mandamientos y lo resumió en estas dos secciones: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu pensamiento y con todas tus fuerzas. Y les dijo: bye, la misa ha terminado. Bueno, no estamos con ellos. No, la siguiente parte también. La siguiente parte dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hace 8 días veíamos cómo el apóstol también nos considera homicidas cuando odiamos a nuestro hermano, cuando ofendemos a nuestro hermano, y lo eleva ese odio al nivel de homicidio. Por eso entonces Dios exige en este mandamiento de nosotros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es una petición, no es una súplica, no es una sugerencia, es un mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No está en discusión, no está en términos de pacto, de conveniencia. Es un mandamiento de Dios y es una orden de Dios. Y no está diciendo en cuanto al físico, en cuanto al estrato social o en cuanto de ningún otro nivel. Simplemente dice: ama a tu prójimo. Así que hoy tenemos que salir de este recinto con este mandamiento bien clavado en nuestro corazón, que Dios nos está ordenando hoy: amar a nuestros prójimos. En segundo término, dentro de este primer punto, cuando nosotros leemos las escrituras y los pasajes que vienen enseguida, este mandamiento, en él Dios nos manda mostrar a nuestro prójimo amabilidad, paciencia, misericordia. Cuando Dios exige en este mandamiento no matarás, también nos está exigiendo que seamos amables con todos. ¿Sí? Contigo sí, tú no. No es posible eso, hermanos. Es
con todos. Amabilidad por sobre todas las cosas. ¿Por qué siempre tenemos que responder? No sé, sí sé, ¿quién sabe? Búscalo, allá tú. ¿Por qué siempre tenemos que responder así? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántas acciones perdemos, hermanos? ¿Sí? Si nos acercamos con amabilidad. ¿Podrías? Bueno, ya hasta ni por favor pedimos. La hermana le pide al hermano, tráeme eso. ¿Cómo que tráeme eso? ¿Podrías por favor pasarme el lápiz? ¿Podrías por favor darme esto? El chamaco, quiero leche, quiero pan. Un momento, hermanos. La amabilidad por sobre todas las cosas. Ustedes pensarán que se la está sacando de la manga del saco. Vamos a escuchar en un momento al apóstol Pablo. Paciencia. Uy, hermano, ese es nuestro talón de Aquiles. ¿Sí? Porque todavía no termina la frase nuestro interlocutor y ya lo estamos cortando. Digo, lo hago yo. Y muchos de ustedes. Digo, algunos, como dicen los papistas, Dios les ha dado paciencia de santo, ¿no? Pero no es el común de nosotros los humanos que así reaccionemos. Somos muy dados a responder, pero sí de inmediato, a contraargumentar. Y el Señor nos manda paciencia, paciencia, pero también misericordia. No piense usted en misericordia en la monedita, el diapecito que le va a dar No. Aquí, miren, vean la segunda parte, cordis, corazón. Y la otra tiene una connotación de tus entrañas sean movidas, tus entrañas muevan a tu corazón, que sientas algo por tu prójimo, que te sientas identificado. ¿Se acuerdan hace 8 días? Calvino nos hablaba que todos los demás seres humanos son carne de nuestra carne, aún los no paganos, digo, los no cristianos, aún ellos son imagen de Dios. Y el único que va a hacer justicia es Dios, no nosotros. Ellos como nosotros han sido llamados al arrepentimiento. Ellos como nosotros les ha sido ofrecido el Evangelio. Pero a nosotros el Señor nos ha puesto en capacidad de responder al amoroso llamado de nuestro Padre Celestial y arrojarnos a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos como nosotros siguen siendo imagen de Dios. Busquemos Filipenses capítulo 4 y vamos a leer con detenimiento los primeros 5 versículos. Filipenses capítulo 4. Miren el título que le pusieron los editores: regocijaos en el Señor siempre. El cristiano, por antonomasia, siempre debe lucir un rostro jovial, un rostro de alegría, no un rostro de perdonavidas o de que tiene agruras o retortijones, no, siempre un rostro alegre. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, mire con qué palabras se está dirigiendo el apóstol Pablo. Amados míos, deseados, que nos deseemos los unos a los otros. Que cuando nos inviten a ver cómo pierde las Chivas o cómo pierde el América o el Cruz Azul, le digamos, no porque tengo que ver a mi hermano. ¿Sí? Deseo, hermanos. Gozo. Que haya gozo de vernos. Y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y luego miren cómo se dirige. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, parece ser que eran 2 hermanas peleoneras, ¿no? Que siempre se andaban agarrando del chongo. Y Pablo les dice, no está bien eso. No.
sean de un mismo sentir. Y el mismo sentir no es, bueno, sí, siempre que seas lo suficientemente inteligente para hacer lo que yo quiero. No, no, no. El estándar es la Escritura. Si ambas venimos de la Escritura, no va a haber conflicto. Pero si es sobre su macho en el que usted se montó y sobre el macho sobre el que yo me monte, pues los dos se van a encabritar. ¿Y cuándo vamos a terminar? Ruego a Evodia y a Síntique que ya no sean peleoneras. Pero no son las únicas, hermanos. ¿Sí? He tenido experiencias de muchachitas agarrándose del chongo por el muchachito. Yo lo vi primero. ¿Sí? Y viceversa. Sigue el apóstol Pablo. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora vean dos cosas de este pasaje. Primero, ciertamente está reprobando, pero no anatemizando. Reprobando sí la actitud de Evodia y de Síntique, pero no les está dando la patada y te me vas para afuera. Porque enseguida, mire, le dice a la iglesia, ayúdenlas, apóyenlas. Vean, entonces, esa debe de ser nuestra actitud. No es de eliminación, sino de redirección. Eso es lo que siempre debemos estar viendo. Pero miren cómo termina la frase. Cuyos nombres están, ¿dónde? Con todo y lo peleoneras que son, o que fueron, porque ya están en la presencia del Señor, ya estaban anotaditas allí en el libro de la vida. Ya está usted, ya estoy yo, ya estamos cada uno de nosotros. No hay goma que pueda borrar esos nombres, porque está escrita con sangre escarlata de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo se aboca hacia los filipenses. Regocijaos. ¿Sí? Jairete. Y está en mandamiento. Pero dice, cuando estés de buenas, cuando tú quieras, dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Otra vez digo, ¿qué dice? Regocijaos, insistente, hermanos. Siempre alegre ante nuestros hijos. Mami, te quiero mucho. Ay, no, quítate. No, un momento. ¿Sí? O la mamá, ay, mijito, te quiero mucho. Ay, no, mamá, ya estoy grandecito. Si ya no uso pañal. Entendamos, hermanos. ¿Sí? Las expresiones de amor de nuestros hermanos. Y es un mandamiento. Pero no es que termine con esta idea, sino este punto lo quiero terminar con esto, que es una marca del verdadero cristiano. Vuestra gentileza sea conocida. ¿De quién? Que allá afuera vean cómo nos amamos. Que allá afuera vean cómo nos buscamos, cómo nos deseamos, cómo nos extrañamos. Que no podamos vivir el uno sin el otro. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces esta es una virtud, una característica del cristiano. Su amabilidad, su gentileza, su sonrisa, su cara alegre siempre. Siempre una cara feliz. En tercer término, siguiendo con este primer punto, lo que Dios exige con respecto a mi prójimo. Dios demanda evitar todo aquello que pueda causarle daño a nuestro prójimo. Nosotros no debemos, ni por broma, ni por nada, provocar un posible accidente a nuestros prójimos.
Ahí viene pasando, le hacemos la broma, viene corriendo y le metemos el pie. ¿Qué sabe usted si se estamba allí y se vuela 3 o 4 dientes? Ahí viene, vamos a espantarlo, vamos a espantarlo. ¡Woo! ¿Y qué tal si en ese momento se resbala con algo, hermanos? Vean, hermanos. ¿Ven que la vida no es tan simplona? No, la vida se vive, hermanos, en toda su intensidad. Viva esa intensidad, padre con sus hijos. Que él sepa que lo ama, que la ama. Pero dígaselo. No cuando se lo suena, paz, paz, paz. Te pego porque te quiero. Ay, papá, ya no me quieras. Porque eso es lo que hacemos. Primero les pegamos y luego les decimos que los queremos. No, hermanos, sí. Dígaselo así. Te quiero mucho. Que su hijo sepa que es amado por sus padres. No nos va a costar nada. Inténtenlo. Pruébenlo y van a ver. Ni $1 siquiera les va a costar. En cuarto término, hermanos. Dios exige que ayudemos a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos. Esto cala, ¿no, hermanos? Pero aquí dice que siempre debemos estar listos para ayudar, atentos a la necesidad física, moral, espiritual, de lo que sea, prestos para ayudar. Tito 2:5, si alguien nos ayuda y lo lee. Tito capítulo 2, versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo me equivoqué, ese es de otro sermón, hermano. 2:7. Okay. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Gracias. Miren ustedes, la primera frase. Presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras, hermanos. Buenas obras. Miren, voy a leerles lo que dice este catecismo de los niños, el compendio de la religión cristiana. Pregunta número 89. ¿Qué son las buenas obras? Las buenas obras son aquellas que proceden de una fe verdadera, conforme a la ley de Dios y que le glorifican a Él. Estas son las buenas obras. Miren, 3, que proceden de una fe verdadera. Solo los hijos de Dios pueden hacer buenas obras. Suena fuerte, pero así es. Solo el que ha nacido de nuevo puede hacer buenas obras. 2, conforme a la ley de Dios, no conforme a mis instintos. El estándar es siempre la palabra de Dios. Y 3, que le glorifiquen a Él siempre. No que enfoquemos los reflectores hacia nosotros, como los fariseos, que hacían buenas obras para que los vieran los hombres. No, sino que siempre a través de las obras busquemos que Dios sea glorificado. Pregunta número 90. Obvio, aquí están las citas, no las vamos a ver ahora, pero cualquiera de ustedes lo puede consultar después. Pregunta número 90. ¿Por qué son necesarias las buenas obras en la vida del cristiano? Las buenas obras son necesarias para mostrar que nuestra fe es una fe viva y que estamos agradecidos a Dios. Por gratitud, simplemente, hermanos. Por todo lo que Él nos ha dado. Así de sencillo. ¿Qué tenemos, hermanos, que no sea de Dios? Miren, yo me acuerdo, de las cosas que uno les toca vivir. Estaba dando unas conferencias allá por el sureste, en una iglesia, ya no cabían, era una iglesia como de más de 1000 miembros, ¿sí? Así que se para usted en el púlpito y el último lo ve así chiquititito, como un muñequito. Entonces tenían necesidad de ampliar ¿cómo se llama? El local. Se hizo una reunión congregacional. Y la congregación junto con el consistorio acordaron tomar del fondo de tesorería para hacer las ampliaciones necesarias. Iban a comprar un terreno adjunto y ampliar el terreno. ¿Saben qué dijeron los diáconos?
No, porque es dinero del Señor, hay que guardarlo. ¿De quién es? Judas. Son las ofrendas del pueblo del Señor para usarlas en trabajos del reino de Dios. Así de sencillo. Entonces lo que buscamos es ¿qué? Gratitud. Por gratitud. Y entonces eso es lo suficiente para que nos mueva. ¿Sí? La pregunta número 91 dice: ¿cuáles son los frutos benditos de una vida de buenas obras? Una vida de buenas obras, escuchen, porque esto es lo que quisiera traer aquí a su presencia. ¿Cuáles son los frutos benditos de una vida de buenas obras? Escuchen. Una vida de buenas obras glorifica a Dios. Siempre. Lo que hagamos para nuestro prójimo estará glorificando a Dios. 2. Me asegura de la sinceridad de mi fe. 3. Edifica a mis hermanos creyentes. Si otros hermanos ven lo que estoy haciendo y ellos también son movidos a hacerlo. Y 4. Y sirve para ganar a otros a Cristo. También, ¿por qué no decirlo? Son un recurso de evangelismo. Si quisiéramos dar testimonio, yo daría mi testimonio de eso. En una de las enfermedades de mi madre, cuando parece que quedábamos huérfanos, para nosotros, unos desconocidos, mi padre que se la vivía en el hospital cuidando a mi mamá, nosotros que todavía éramos, pues todavía ni adolescentes éramos, personas de edad, nos llevaban que la ollita de sopa, que la ollita de guisado, que las tortillas, que nos preguntaban, ¿ya comieron? Estuvieron pendientes de nosotros. Se termina todo este evento histórico. Por la misericordia de Dios, mi madre sana y es salvada. Y nos damos cuenta que aquellos que nos habían ayudado eran cristianos, hermanos pentecostales. Cuando todo vuelve a la calma, un día dice mi papá, ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. Oye, pero si esos son salta para atrás, son aleluya, son... No, pues voy a agradecerles. Mira, no nos conocen y nada, y mira cuánto nos apoyaron. Voy a darles nada más las gracias y ya me vengo. Es la fecha que no salió de ahí mi papá. Como a los 3 meses hizo lo mismo mi mamá. ¿A dónde vas, mamá? No, pues ya ves que tu papá dice que vaya y que les dé las gracias. Yo no quiero ir. Pero nada más les voy a dar las gracias y ya me regreso. Ya nunca regresó. Ahora ya está en la presencia del Señor. ¿Sí? El único abortivo era yo. El único renegado ahí era yo. Entonces las buenas obras también, hermanos, testifican de la gratitud que tenemos a Dios y testifican de cuánto amamos a nuestro prójimo. Procuremos entonces hacer buenas obras, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y el último punto de este primero, el siguiente punto es lo que Dios exige respecto de mí mismo. Hemos dejado esto. Ahora vamos al siguiente. Lo que Dios exige respecto de mí mismo. Tan sencillo, hermanos. Que no me haga mal a mí mismo. Déjame, es mi cuerpo, ¿no? Déjame, soy yo. Oye, te hace mal tanta grasa, quítale. Esa es mi vida, ¿no? Oye, el doctor te evitó el chile, ¿qué te importa? Soy yo. Hermanos, nosotros, hace 8 días veíamos que este templo no es nuestro, es templo del Espíritu Santo, y que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo. Por tanto, mandato tenemos de cuidar nuestra salud. Y esto incluye la alimentación, una alimentación adecuada. Vaya con el médico, vaya con el nutriólogo.
Si no sabe comer, vaya con ellos, ellos lo van a orientar. La higiene, hermanos, tan importante. De veras, yo pensaba que eso era nada más de gente pobre. Pero luego, por ejemplo, veo en Sambors, gente así muy bien entacuchada y unos trajecitos que ya quisiera yo tenerlos, etcétera. Que entran, no estoy de fijón, pero pues ya que me di cuenta, pues que no. Entran al baño a hacer del 2. Digo, ¿quién no se va a dar cuenta de eso, no? Luego. Pues así como entraron, salen sin lavarse las manos. Y luego lo saluda a usted. ¿Sí? Hermanos, tenemos que cuidar, ¿sí? La higiene también es muy importante, ¿sí? El ejercicio, ¿sí? Nuestros padres no eran sedentarios, ellos no tenían razón de ir al gym, de la bicicleta, de la caminadora. No sé cuántos aparatos existen ahora, porque ellos andaban pero así, moviditos. Pero nosotros somos sedentarios, hermanos. Vaya con los que saben de esto, le van a decir. Y 3, o mejor dicho 4 aquí, el debido descanso. Porque hay quien sabe trabajar como burro, pero no sabe descansar. Y no sabe que también Dios ordenó el descanso. ¿Sí? El descanso es también muy importante. Tomen bien en cuenta eso las señoras. Tomen bien en cuenta eso los señores. ¿Sí? La atención médica. Cuando vamos con el doctor y nos dice, tómese esto, hágase esto, siga las instrucciones del médico. Sígalas. Yo les he comentado muchas veces una experiencia que tuvimos mi esposa y un servidor, de una hermana que visitábamos, y tenía así unas piernotas de elefanta, ¿no? Y cada que íbamos, ay, me duele aquí, ay, me duele acá, ay, que siempre eran sus males. Y yo le preguntaba, hermana, ¿no de casualidad el doctor le ha quitado la sal? Sí, pero no puedo. Entonces, hermano, esa es una de los pacientes, unos desobedientes, ¿no? Y entonces le echan la culpa al médico. ¿Sí? Si se salva, gracias a Dios. Si se muere, fue por culpa del médico. No, hermano. Dios ha dado instrucciones precisas, ¿sí? Y debemos de atender esas instrucciones. También me acuerdo del papá de uno de nuestros hermanos que venía aquí, una de nuestras hermanas, que un día me tocó platicar con él. Y me preguntaba que si podía tomar esto, que si todavía... Digo, pues yo estoy seguro que el médico ya le dijo que no. Y entonces él, no, dice, pues ya me quitaron el chile, ya me quitaron el refresco, ya me quitaron eso, pues ya mátenme. Y le decía al hermano, no, hermano, todo eso se lo quitó usted. ¿Sí? Porque en su juventud no tuvo una adecuada alimentación. En su juventud usted no se cuidó. Usted es el culpable de que ahora drásticamente le tengan que quitar todo esto. Pero no le eche la culpa a los médicos. Fue usted. ¿Sí? Y podría seguirles dando más ejemplos. Entonces, hermanos, pero recuerden, dice, cuidar de mí mismo y, 2, otra cosa muy importante, no exponer temerariamente mi vida. 2 sencillos ejemplos, hermanos. Los llamados deportes extremos. Hasta que la adrenalina, dicen, ¿no? Cuidado, hermanos. Los que hacen ese que llaman el salto bungee, les hacen firmar un papelito ahí, ¿no? Si te matas, mira, eso no fue culpa mía. ¿Sí? Cuidado, hermanos, ¿sí? No tenemos que arriesgar la vida. Tenemos que cuidar la vida, no arriesgarla. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Pero otras cositas por ahí, hermanos. El cigarro. Yo digo que estos muchachos, que estas personas no saben lo que les causa el daño. Bueno,
observábamos por ahí un vecino que murió precisamente de las consecuencias del cigarro. Sus últimos días fueron terribles, hermanos, terribles. Y observábamos que uno de sus hijos, ya Señor, por supuesto, siguiendo los pasos de su padre, que no vio la agonía de su padre, ¿sí? Pero, pues, no sé, hermanos. El refresco es dañino, hermanos. ¿Sí? Todos los colorantes, todo lo que tiene, bueno, vaya con los, mejor dicho, a los extremos a donde vamos. La sal. Todavía no lo prueban. Todavía no saben si está insípido o no, y ya están. Pues claro, ya tienen todas las papilas bien destruidas allí, pues ¿qué les va a saber, no? Las bebidas alcohólicas, los drogaditos, todo eso, hermanos, tenemos que atenderlo, ¿sí? Entonces, son temas que debemos de ampliar con los miembros de nuestra iglesia, los que saben de esto, ¿sí? Las llamadas dietas excesivas. ¿Qué la dieta de la luna? ¿Qué la de...? Cállate. Vaya con un médico. Bueno, yo he escuchado hasta personas que dicen, no tomo agua porque engorda. Pues yo no he visto el agua que engorde. ¿Sí? Sí, pues digo, es nuestra ignorancia, hermanos. Por eso debemos de ir con los que conocen. Pero de lo que sí estoy seguro es que, hermanos, tenemos que cuidar nuestra salud. Este mandamiento exige esto, que cuidemos nuestro cuerpo y que no arriesguemos tampoco nuestras vidas, que tengamos mucho cuidado con esto. En suma, el propósito de este mandamiento es la preservación de la salud de nuestro cuerpo y el de nuestro prójimo. Entonces aquí va para las mamás. La mamá cuando hace la comida debe pensar en el equilibrio nutricional de lo que le va a dar de comer a su esposo y de lo que le va a dar de comer a sus hijos. No se trata simplemente de llenarles el costal de tortillas, de frijoles y de pozole. Es responsabilidad de la esposa, es responsabilidad de la madre aplicarse en esa ciencia del alimento. Es su oficio, es su tarea. Y si no saben, pregúntenos a los scouts. No, ¿verdad? Todavía se nos quema el agua. Y vamos al tercer punto, hermanos. Lo que Dios exige con respecto al Estado. Si recuerdan, leíamos cuando leíamos la última parte, ¿sí?, de este mandamiento, de la respuesta, decía: para impedir esto, el magistrado posee la espada. Me gustaría un poquito que atendiéramos al idioma original porque es un poco más amplio. No estoy diciendo que esté mal traducido, simplemente estas palabras no captan la esencia misma de lo que los hermanos de Heidelberg quisieron decir. Las palabras que usan para esta primera frase es Darum hat ach der Stadt. Por lo tanto, el Estado. Y luego usa otra frase, den Auftrag, que significa mandato, oficio o tarea. En una traducción sencilla diríamos así: por tanto, el Estado tiene el mandato, el oficio o la tarea de prevenir el homicidio. La suma de este mandamiento es que no hagamos violencia de una manera injusta a nuestro prójimo. En este sentido, el mandato "no matarás" está dirigido a nosotros, a usted y a mí, los ciudadanos ordinarios. Es a usted y es a mí quien se nos prohíbe no hacernos justicia con la propia mano.
porque la aplicación de la justicia ha sido concedida al Estado. No es al Estado al que le está diciendo no matarás, porque él lleva la espada. Y la espada no es un cinturón, la espada no es una vara, la espada es una espada que puede matar en algún lado. Pero los pietistas, los evangelicalistas, ¿sí?, llegando al extremo, entonces llegan hasta ese punto. No, cuidado, está dirigido a usted y a mí. Lo que debemos de entender es que el Estado tiene la autoridad dada por Dios para aplicar la pena capital, convocar a las guerras justas si estas son necesarias. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de prevenir, impedir y castigar, según el caso lo amerite. Tenemos muchos testimonios, con el permiso y con el respeto de nuestra hermana Susan. Las balaceras que a cada ratito escuchamos en Estados Unidos. Y tenemos testimonios de algunas de nuestras iglesias. Recordamos una hermana que nos platicaba a la iglesia que asistía, que un día un fulano simplemente se paró en la puerta del templo y ta. ¿Cuántos cayeron? ¿Quién sabe? Se da mucho ahí. No solamente los templarios de Michoacán, también allá. Entonces, imagínense, hermanos, que ahí tenemos un francotirador y que desde ahí, nomás nos está venadeando uno por uno. No digo nombres para que no se lo vayan a creer, ¿no? Y que se echó primero ese y luego el otro. Y que llamamos a la patrulla y está, pues es que el mandamiento dice no matarás. Cuando el Estado no cumple con su función, nos deja a merced de estos fascinerosos. Hermanos, esta mujer que quedó libre, Florence Cassé, por un error de las autoridades, perfecto, pero eso no la hacía inocente, de ninguna manera, ¿sí? Quizá podría aminorar su sentencia, no lo sé, no es esa mi rama, pero de ninguna manera lo hizo inocente. Entonces vean, hermanos, el Estado aquí también tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, ¿sí? Entonces, esta aplicación le ha sido concedida al Estado. Si me ayudan de este lado, Mateo 26, 52, y si me ayudan de este lado, Romanos 13, 14. Mateo 26, 52, y de este lado, Romanos 13, 14. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿A quién se lo dijo? Al apóstol Pedro. A ti no te toca. Entonces noten, no se lo dijo al Estado, fue a Pedro. Él no podía hacerse justicia con su propia mano. Por eso insistimos en la lectura no aleatoria. Un versículo aquí, otro para allá, y tantos métodos de lectura que nos han presentado. Léala de corridito, de Génesis hasta Apocalipsis, para que tenga todo el panorama. Ahora comparemos Romanos 13, 14. Los testigos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Parecería que no tiene relación, ¿sí? Lo que está diciendo: no proveáis para aquello que puede hacerte daño a tu organismo. Así de sencillo. Pero Romanos 13, 4, porque se equivocó la computadora, hermano, es 13, 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es siervo de Dios y tiene la obligación de protegerme, de cuidarme, porque Dios lo ha puesto para eso ahí, para eso lo ha colocado ahí. Y dice: no en vano, ¿qué? Lleva la espada, si esto es necesario. Entonces, lo que debemos de entender entonces, que es el Estado quien tiene la autoridad de Dios para aplicar la pena capital, convocar a las guerras justas, y por tanto el Estado tiene la obligación de prevenir, impedir y castigar según el caso lo amerite. En suma, si el Estado es negligente
en cumplir con su tarea, su oficio y mandato de proteger a la ciudadanía, entonces deja a los ciudadanos honestos en manos de hombres malvados. Y son los ciudadanos honestos los que contribuyen a las finanzas del Estado, los que pagan sus impuestos, los que pagan todo lo que está ahí, y son a los que se les masacra por negligencia de las autoridades. Eso es pecado y Dios se los va a demandar, hermanos. Que yo no pueda salir con tranquilidad, sin estar asustado de que ya me van a asaltar aquí, de que ya me van a... Que no pueda ir con tranquilidad al banco. Que yo ya regrese así que... No, hermanos, de veras, es una psicosis tremenda la que estamos viviendo por la negligencia de alguien que no está cumpliendo con su oficio. Por eso les decía, hermanos, en otra ocasión, mientras estemos haciendo marchas afuera, plantones afuera, no va a pasar nada. Lo que necesitamos es estar adentro, en la cámara, con nuestro partido político, con hombres que conocen lo que es la ley, dando su voto, dando sus propuestas. Pero mientras no estemos en los centros académicos, en las universidades, en las empresas, en los sindicatos, todo lo que acá hagamos será simplemente gritar y patalear, hermanos, porque no habrá cambios, no habrá transformaciones. ¿Qué dice el sexto mandamiento? No matarás. ¿Qué exige Dios con esto? Le exige que amemos, que respetemos, cuidemos y protejamos a nuestro prójimo. Exige que cuidemos este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, pero también exige que no nos expongamos temerariamente a dañar nuestro cuerpo. Y al final exige que el Estado cumpla con su oficio para evitar, prevenir y castigar cuando así sea necesario a aquellos que cometan o intenten cometer asesinato. Tengamos esto presente para cuando tengamos la oportunidad de proclamarlo en su Biblia. No, en la primera oportunidad, dígaselo a su amigo, dígaselo a su hermano, dígaselo a su pariente, porque él lo va a decir a otro y a otro. Y hay por ahí un artículo de un hermano Gasward que dice: las ideas tienen piernas. Eso es lo que se trata, que usted salga, como dijo el Señor: lo que yo les dije a ustedes en secreto, proclámenlo ustedes desde las azoteas. Esa es nuestra labor de profetas, porque también tenemos el oficio que nuestro Señor Jesucristo nos dio: profetas, reyes y sacerdotes. Y nuestra labor profética es, allá afuera, es decir: así ha dicho Jehová. Que Dios nos ayude a cumplir con nuestros oficios y a cumplir con este mandamiento. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque en tu misericordia, quienes aquí estamos, no hemos tenido la experiencia de tener manchadas las manos con sangre de nuestro prójimo por haberle causado daño. Padre, pero sí hemos sido negligentes en otros aspectos del cuidado para con nuestro prójimo, del cuidado para con nosotros mismos. Hemos sido negligentes en orar por nuestras autoridades, porque deben de ser objeto de nuestra oración. Padre, y por todo ello te pedimos perdón y pedimos tu ayuda para que podamos cumplir fiel y cabalmente tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.